imaginación. Los relieves son una parte que empecé a trabajar hace varios años, que en realidad empecé tallando y después me entusiasmé con la arcilla, entonces los hago en arcilla y se pasan a cemento. Esto fue interesante porque empecé trabajando con las formas de los árboles y de repente empezaron nuevamente a salir las figuras humanas que había trabajado en culturales. Estas figuras empezaron cada vez a parecer más pequeñas, más grandes, secciones, partes que fueron haciendo como estructuras. Y de repente tuve que empezar a trabajar con el dibujo porque empecé a necesitar más tamaño, más material y dije, bueno, vamos a probar otra vez, salir de lo corpóreo y irnos al plano otra vez. Y ahí empezaron nuevamente a salir más figuras. Empecé acá con este y después pasé a esta serie que fue hecha en París con una beca Mozarteum. Estuve instalada 2 meses en la Cité Internacional de las Artes en París, en el Marais, un sitio maravilloso donde podía dibujar. Pintar ya es más complicado por el tema de que era un estudio donde también estábamos y ahí. Si bien se entrelazan y son muy dinámicas, no crean un movimiento a veces, siempre están sostenidas por esta estructura que la traigo de toda la vida. Digamos, mi madre y mi padre estudiaron en el taller Torres García, yo estudié con Julio Albuí del taller Torres García, con Pesino del taller Torres García también. O sea, mi educación fue dentro de eso, es lo que proyecto cuando enseño, pero lo interesante es mostrar también que el taller te da alas, no para solamente quedarte en esa geometría, entre comillas, que la geometría en realidad está de todo. La geometría en realidad está en la figura, está en el paisaje, está en la naturaleza humana. Y esta figura acá está funcionando casi como símbolo. Los relieves era este trabajo de estar con la arcilla, que fue una experiencia increíble, que la empecé en la Carcoa, haciendo la maestría de escultura. Y entonces acá me fui armando la estructura ortogonal, donde vemos cómo se van relacionando los puntos, y como que como que uno lo siente como una plancha más entera, como es un relieve, como viene de los relieves, ¿verdad? En cambio acá, ya la horizontal es muy marcada y la forma independiente, o sea, esto es prácticamente una sola forma, que después es compuesta por otras partes. Ya se vuelve como un signo. Y de esa forma humana está creando otra nueva forma, otro nuevo personaje, otros nuevos personajes, que son totalmente arbitrarios, no tienen una forma humana. Y que se transforman quizás en algo nuevo. Exacto, es una imagen diferente, nueva, que me sorprende a mí, con la suma de las partes, ¿no? Que es un poco el punto de la deconstrucción de Derrida en literatura, claro, o en filosofía. Pero en el arte yo lo empiezo a relacionar con eso, con ese descubrir
otra imagen, creada con lo conocido. El proceso de creación es un proceso que realmente uno deja que tanto en la arcilla como en el dibujo empiece la materia a sorprenderte, ¿no? Porque en la arcilla empieza uno a trabajar y empiezan a aparecer esas formas. Y en el dibujo es más o menos lo mismo, con la carbonilla empiezo a necesitar estas formas que empiezan a salir y que me van sorprendiendo y que las voy dejando y de repente aparece una pierna donde supuestamente iba a ser un brazo y bueno, desaparecen cabezas, desaparecen, se juega de una manera que es un poco similar a lo que traté de mostrar en la animación. Estas imágenes que yo construía, estas estructuras, porque son estructuras humanas, digamos, son formas que son como símbolos o signos que se van sumando y que se van armando, también se pueden desarmar y volver a armar, como pasaba con los dibujos geométricos, las pinturas geométricas que hice hace unos años. Entonces, empecé a ver que cómo íbamos a ir interpretando esto y bueno, junto con Iván, que es el asistente de animación, que los dos empezamos a ver, bueno, esto puedo jugar así, esto puedo jugar así. Y también tiene que ver un poco con lo que pasaba cuando lo iba dibujando. Porque cuando iba dibujando iba poniendo una forma y de repente necesitaba la otra y se unía y así sucesivamente se iba armando esa estructura que a veces es casi abstracta y el espectador empieza a descubrir formas humanas como yo también. O sea, es como algo que en realidad no es planeado, ¿se entiende? Es como, lo mismo pasaba con la animación. En este específico trabajo pudimos jugar con la geometría, porque acá este sector se desprende, empieza a girar, y tiene que ver con los molinillos de los niños, que siempre me encantaron, ese juego de triángulos que giran con el viento. Sí. Bueno, fue un poco lo que originó esta idea y fue interesante que cuando salió del dibujo, girando y se aproximó al próximo dibujo y entonces tomó independencia. Entonces fue otra vez digamos, parte de esta estructura que desprende, sale, gira y se introduce dentro de otra estructura. Eso me pareció muy interesante porque es como que empieza a cerrarse un ciclo de la geometría que empieza al principio y cómo se va conectando un dibujo con otro. Que eso es algo que hicimos mucho hincapié en la animación, cómo enganchábamos una imagen con la otra y cómo se relacionaba. No provienen exactamente del sueño, son como un sueño que se va presentando y las voy aceptando, como uno acepta en el sueño, que aparece una imagen y después aparece otra que no tiene nada que ver y bueno, y uno no tiene más remedio que aceptarlo porque es el sueño. Bueno, esto es más o menos lo mismo, es el dibujo o es el relieve o bueno, y fue después ese juego empezó a aparecer en la animación.